Liturgia de la Palabra, jueves 6 de agosto, Transfiguración del Señor. Del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego, con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él. Miles y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre, que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: Reina el Señor, alégrese la tierra. Reina el Señor, alégrese la tierra, canten de regocijo el mundo entero. Tinieblas y nubes rodean el trono del Señor, que se asienta en la justicia y el derecho. Reina el Señor, alégrese la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria ven todos los pueblos. Reina el Señor, alégrese la tierra. Tú, Señor Altísimo, estás muy por encima de toda la tierra, y mucho más en alto que los dioses. Reina el Señor, alégrese la tierra. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Celebramos este jueves 6 de agosto la fiesta de la Transfiguración del Señor. Para los hermanos salvadoreños, una hermosa fiesta patronal allá en El Salvador, la fiesta del Salvador del mundo. Tuve
el honor y el privilegio de participar a lo largo de 6 años en la Catedral de San Salvador de esta hermosa fiesta al Salvador del mundo. Oramos por el pueblo salvadoreño en su fiesta patronal. La palabra de Dios en esta hermosa fiesta de la Transfiguración es una motivación, como siempre lo es la palabra de Dios, para que no dejemos nosotros de orar. Lo hemos meditado en otros evangelios, donde encontramos al Señor Jesús orando, sobre todo en la noche, en la madrugada. Jesús hace espacios para subir al monte para orar a solas con su Padre Dios. Y en este capítulo 17, del 1 al 9 de San Mateo, lo volvemos a encontrar. Subió a solas a un monte elevado para orar. Esta vez lleva a sus íntimos amigos, Pedro, Santiago y Juan, porque Jesús quiere darles una lección. Jesús quiere que sean testigos de su estilo de vida de oración, y también al transfigurarse, quiere que estos 3 discípulos sean testigos de esta hermosa transfiguración, para que cuando en otro monte, esta vez el monte Calvario, donde Él va a entregar su vida, ellos recuerden esta transfiguración y lo recuerden así transfigurado, y que sepan que Él es el Hijo de Dios. Ahí se transfiguró en su presencia. Hermanos y hermanas, Jesús se sigue transfigurando en presencia nuestra. Esta es la iglesia de Jesucristo, la iglesia de la transfiguración. Jesús transfigurado se nos presenta cuando nosotros hacemos espacio para la oración, cuando con fe, en medio de tantas limitaciones que vivimos hoy en día, nos acercamos a los sacramentos, cuando leemos su palabra, cuando evangelizamos. Ahí está el Señor presente en nuestras vidas, transfigurándose para nosotros y mostrándonos su divinidad. Solo debemos de subir con Él, como lo hizo Pedro, Santiago y Juan, al monte elevado, a ese espacio, a ese lugar donde Él se manifiesta en su gloria. Aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. ¿Por qué Moisés y Elías? Moisés, la plenitud de la ley; Elías, la plenitud de las profecías. Así que Jesús, al conversar con ellos, manifiesta que Él es la plenitud de la ley y que en Él se hacen presentes todas las profecías. Todo lo que el Antiguo Testamento manifestaba de Él, ahí se hace presente. Pedro, sin saber qué está sucediendo, emocionado, le dice: Señor Jesús, qué bueno que sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 chozas. Ciertamente, ese momento de transfiguración no es para hacer 3 chozas. Ese momento de gozo, de alegría, no es para quedarse ahí instalados en el confort. Hay que bajar de la montaña, hay que bajar de ese espacio de encuentro con el Señor Jesús para volver a la vida cotidiana. Jesús tiene que bajar del monte de la transfiguración para ir a ofrecer su vida por la humanidad y morir en una cruz. No nos podemos quedar plácidamente en el confort de habernos encontrado con el Señor Jesús. Hay que bajar del monte, hay que ir a los ambientes, a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestro lugar de trabajo,
a donde nos encontremos para manifestar esa presencia transfigurada del Señor Jesús en nuestras vidas. Salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Esta palabra de Dios que sale de las nubes, motivando a los que están ahí presentes a reconocer que Jesús es el Hijo amado del Padre, en quien Dios tiene sus complacencias, y que también hace una súplica: por favor, escúchenlo. Hoy debemos nosotros preguntarnos a quién prestamos oído. Debemos preguntarnos hoy a quién escuchamos, porque como lo hemos comentado muchas veces, a veces prestamos oído a lo que no deberíamos de prestar oído. A veces creemos más en lo que dice el horóscopo a lo que dice el Evangelio. Prestamos más atención a los brujos y hechiceros que a lo que dice Jesús en el Evangelio. Prestamos más atención a chismes que a lo que dice el Evangelio. Por eso, a la luz de la palabra de Dios, preguntémonos: ¿a quién suelo escuchar yo? ¿A quién suelo creerle yo? Incluso muchas veces prestamos más atención a esas voces malignas que nos susurran al oído, el vicio, el pecado, esas voces que nos dicen que no servimos para nada, o que somos unos pecadores que no tenemos la oportunidad ya de arrepentirnos, y que nos bajan la autoestima, o que nos dicen que no podemos, o que nos dicen que no saldremos adelante. Voces que escuchamos que nos llenan de desánimo, de tristeza, de depresión. Hoy la palabra de Dios nos dice: escúchenlo, escuchen a mi Hijo de mis complacencias, escúchenlo. Pero para poder escucharlo, debemos subir con Él al monte de la transfiguración, al monte de la oración, al monte de la lectura de la palabra de Dios, al monte de los sacramentos. Así que, hermanos y hermanas, subamos con Jesús a orar. Hagamos un espacio en nuestro día para poder estar con Él a solas, y Él ahí se transfigurará delante de nosotros, manifestándonos su gloria, su poder, dándonos alegría, dándonos esperanzas en estos tiempos difíciles por los que pasa la Iglesia y la humanidad entera. Y que al salir de ese encuentro con el Señor, nosotros también salgamos transfigurados, llenos de su gracia, llenos de su amor y de su misericordia. Que hoy el Señor nos ayude a vivir una transfiguración. En muchos aspectos de nuestra vida debemos ser transfigurados por la gracia de Dios. Padre bueno y misericordioso, nos presentamos delante de ti en esta fiesta de la transfiguración del Señor Jesús, para que nos ayudes a buscar esos espacios de oración, de encuentro con tu Hijo Jesús, para que al verlo a Él transfigurado, podamos también nosotros transfigurar nuestras vidas y seguir confiando y seguir creyendo y seguir adelante en esta etapa de la historia de la humanidad. Señor, transfigúranos. Señor, abre nuestros oídos para que te escuchemos cuando leemos tu palabra, cuando oramos, cuando hacemos silencio. Señor Jesús, concédenos un día transfigurados en tu gracia. Que así sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias.